Vamos a dar comienzo a la reunión y vamos a presentar al Señor la reunión. Y vamos a hablar también por Sebastián, el padre de José y esposo de Josefa. Vamos a hablar porque se encuentra un poquito pachucho, para que el Señor ponga su mano, porque Dios tiene poder para sanar. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias por poder estar aquí en esta mañana. Gracias, Señor, por poder alabarte, por poder adorarte. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Tú eres un buen Padre que cuidas de nosotros. Y queremos darte las gracias porque hasta aquí nos has ayudado, porque hasta aquí tu diestra nos ha sostenido, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que tú te manifiestes cada día en nuestras vidas. Te pedimos que tú nos toques, Señor. Queremos pedirte que tú nos hables en esta mañana. Te pedimos, oh Dios, que puedas recibir toda la alabanza, la adoración, la gloria y la honra durante el tiempo de alabanza. Que podamos rendir nuestros corazones y tu Espíritu pueda ministrarnos, Señor. Queremos pedirte también, Señor, que tú aceleres los pasos de los hermanos que están todavía en camino, Señor. Y queremos pedirte también muy especialmente por Sebastián. Tú tienes todo poder en el cielo y en la tierra y te pedimos que tú digas una palabra y Sebastián sanará. Quita todo problema de salud, Señor. Tú tienes todo poder, Señor. A ti clamamos y en ti confiamos. Y te pedimos, Señor, que tú tengas el control de esta reunión. Que todo lo que hagamos, Señor, y digamos sea dirigido por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a ponernos en pie y vamos a alabar al Señor.
Gracias por todos y cada uno de estos hermanos y hermanas reunidos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo. Gracias también por todos y cada uno de los que nos han venido. Bendice nuestros hogares, Padre. Santo y todopoderoso, bendice a nuestros compañeros y compañeras. Y ayúdanos, Padre, a andar en tu camino, a camino recto, que no tocamos ni a derecha ni a izquierda, Padre. Guíanos y líbranos, querido Espíritu Santo, de toda la vida. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, ese Hijo unigénito, Padre, que derramó hasta la última gota de tu preciosa sangre para el perdón de nuestros pecados, perdona nuestros pecados, porque pecadores somos, Padre, y me encuentro en tu presencia. Santo, poderoso eres mi Señor. Gracias, Padre, por este día, Padre, por esta mañana, Padre. Derrama de tu gloria y tu bendición, Padre. Derrama de tu fuego purificador sobre todos y cada uno de nosotros, Padre. Y todo lo que hagamos esta mañana sea dirigido por ti, mi querido Señor Santo de poder y Dios. Y no nos dirijas en esta mañana, mi querido Espíritu Santo. Dirígenos a todos y cada uno de ellos en esta vida. Allá donde quiera que estemos, Padre. En la calle, en el hogar, en el trabajo, mi Señor Jesús. Pon tu mano, mi Señor Padre, para que seamos esa sal de la tierra que tú quieres que seamos. Que seamos esa luz donde quiera que estemos. Ayúdanos porque sin tu ayuda nada somos, mi Señor. Gracias, santo y poderoso eres, mi Señor, por todo lo que has hecho y estás haciendo, por todos y cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Padre, porque cuando caemos nos levantas, Padre. Nos echas tu mano. Gracias, mi Señor. Pues tú eres nuestro único Señor y Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, como siempre, Jesús, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu paciencia con todo el mundo. Gracias, Santo y Todopoderoso, por tantas y tantas cosas, Padre, que nunca jamás, por muchos años llevamos y que de Dios nunca terminaremos de darte la gracia. Gracias, mi Señor Jesús, por tantas cosas, Dios. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Necesito también a esos hermanos, Padre, que en esos países donde son perseguidos, Padre, pon tu mano, danos fortaleza, mi Señor Jesús. Ayúdalos, Dios Santo y Poderoso, pues para ti me llamo. Gracias, te digo que nosotros tenemos esa libertad de poder alabarte en voz alta, Padre Santo y Todopoderoso. Ellos no pueden, mi Señor, ayúdanos. Gracias, mi Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo, Padre. También te pido por Sebastián, Padre, pon tu fuerza en él, Dios. Levántalo, mi Señor, y dale esa fortaleza, Padre. Bendice ese hogar, bendice a su compañera, bendice a su hijo, Padre, a su nieto, bendice a su familia, Padre. Gracias, Padre, por tus siervos puestos de cuidado por ti, por esos pastores, Padre. Allá donde quieras que estén, acá en el mundo, Padre Santo, dale esa fortaleza, bendícela. Guíalos y dirígelos, Padre, pues sus pastores son su rebaño perdido, mi Señor. Y en especial te digo este siervo puesto de cuidado por ti, Padre. Por Miguel, Padre, sigue respaldando, guiándolo, dirigiéndolo a medio de su santo de la muerte. Bendiga tu compañera Juan Humana Santo, dale fortaleza también, Santo y Todopoderoso. Por María y Padre, sigue dando esa fortaleza que tiene más y más a nosotros. Bendiga ese hogar y todo lo que tiene hasta el último rincón. Gracias, mi Señor Jesucristo. Padre, todo se lo presento en tus manos de curación de cosas de Señor. Por Jesucristo, Señor. Amén. Confía mi corazón.
te adoramos en esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque tú nos das la victoria, Señor, en cada tribulación, en cada prueba. Te damos gracias, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. ¿Quién contra nosotros, Padre? Gracias, Padre, porque tú, Señor, tienes poder para cambiar el agua en vino, Señor. Tú tienes poder para sanar a un enfermo. Tú tienes poder para transformar nuestras vidas, Señor. Te pedimos que sigas transformando nuestras vidas, que sigas transformando nuestro corazón, Padre, porque cuando tu Espíritu Santo, Señor, toca, transforma todo lo que hay alrededor, Señor, y queremos ser transformados desde dentro hacia afuera, Dios mío. Te queremos pedir, Señor, por Sebastián, que tú lo bendigas en esta mañana, que tú pongas tu mano poderosa, que tú lo toques, Señor, con tu poder. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos salud, Señor, te pedimos fortaleza para su cuerpo y para su espíritu. Fortalece tú su vida y guárdalo, Señor. Te pedimos por la iglesia perseguida, amado Dios. Te pedimos por nuestros hermanos que de verdad están pagando el precio, Señor. Están dando sus vidas por tu reino. Señor, fortaléceles, Señor. Ayuda a las mujeres que han quedado viudas. Ayuda a las niñas que fueron violadas, Señor, y ahora tienen hijos de esos violadores. Te pido que tengas misericordia, Señor, de Abedini, que está en la cárcel muchísimo tiempo, Señor, y enfermo. Te pido que tu mano sea extendida sobre su vida en este momento, Señor. Y por esa hermana que ha quedado viuda, que han asesinado a su marido y tiene que estar al cuidado de sus hijos. Dale las fuerzas, Señor, suficientes para poder vivir en esta vida, Señor. Dale la gracia, Señor. Te pido por mis hermanos, los que están aquí, los que no han podido venir. Te pido que tú bendigas cada una de sus vidas y hable a sus corazones en esta mañana. Háblanos en esta mañana, Dios mío, Señor. Gracias, Padre, por haberte conocido. Gracias, Señor, porque tú eres quien empezó la obra y tú la terminarás en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el carnet de conducir de José. Gracias porque tú lo has ayudado, porque tú has sido fiel, Señor. Tú sabes todas las cosas, Señor. Gracias, Padre, bendice a cada hermano y a cada hermana en este día. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Sacar del fondo de
Vamos a pedir que nuestra hermana Marucci pase el servicio de la ofrenda. Señor, te alabamos y glorificamos esta mañana, Señor, y te presentamos esta ofrenda a ti, Señor, porque es verdad que te damos de lo que tú nos das, Padre. Bendícelas, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. A este lugar.
Gloria al Señor. Amén. Hoy voy a leer también los versículos. En esta mañana voy a seguir hablando del poder de Dios, porque Dios ha puesto su poder a nuestra disposición para que podamos vivir la vida cristiana. Y sin el poder de Dios no podemos vivir la vida cristiana. Solamente llevaremos una vida religiosa. Lo que diferencia la vida religiosa de la vida cristiana real es que la vida cristiana es una vida de poder, es una vida en la que Dios ha puesto su naturaleza en nosotros, y el poder del Espíritu, que es de lo que quiero hablar en esta mañana, nos capacita para poder llevar la vida cristiana. Porque la vida cristiana no es el vivir como el mundo. A veces creemos que somos agentes secretos en el reino de Dios. Pero me gusta mucho enfatizar el hecho de que en el reino de Dios no existen los agentes secretos. En el reino de Dios solamente hay embajadores del reino. Eso quiere decir que tenemos que ser luces, que la vida cristiana tiene que manifestarse de tal manera en nosotros que cualquiera que se relacione con nosotros pueda saber, aunque nosotros no hablemos, que somos diferentes al resto del mundo. Hoy, como os decía, voy a empezar a hablar acerca del poder de Dios manifestado a través del poder del Espíritu. Pero voy solamente a tocar un aspecto del poder del Espíritu, porque el poder del Espíritu es tan amplio que lo iré tocando en otras semanas sucesivas. Hoy solamente voy a tratar del aspecto del poder del Espíritu como el poder transformador que Dios usa para transformar nuestras vidas. Y quiero enfatizar o quiero aclarar el hecho de que estoy hablando del poder del Espíritu y no que el Espíritu sea poder. Porque por ahí hay sectas que van diciendo que el Espíritu Santo es el poder o la energía de Dios, convirtiendo a Dios casi en una central eléctrica. Pero el Espíritu Santo no es el poder de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y cuando digo tercera es por numerarla, pero no porque tenga menor influencia, no porque tenga menor poder, no porque sea menor que el Padre o que el Hijo. El Espíritu Santo es una persona del ser divino, igual al Padre, igual al Hijo, y por tanto tiene todo poder. Por eso el poder del Espíritu puede transformar nuestras vidas. Y para hablar de este tema quiero que empecemos leyendo lo que está escrito en 1 Samuel capítulo 10 y versículo 6. Para ponernos en situación os diré que estas palabras se las dice Samuel a Saúl antes de que Saúl fuera nombrado rey. Sabéis que el pueblo de Israel pidió que se nombrara un rey, y Dios accedió a darles un rey al pueblo de Israel. Y el primer rey que fue elegido fue Saúl. Entonces Dios le revela a Samuel y le dice que el rey que tiene que ungir como rey es Saúl. Entonces Samuel tiene un encuentro con Saúl, y Samuel le dice a Saúl, 1 Samuel capítulo 10 y versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu que vivifica tu palabra en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado perdidos en medio de las tinieblas de este mundo, sino que nos has dado tu palabra
que es luz para nuestro camino, que es el mapa, Señor, que nos guía a través de la negrura de esta vida en la que tenemos que vivir, Señor. Oh Padre, queremos pedirte que tú nos abras los ojos del entendimiento. Te pedimos que traigas convicción de pecado y arrepentimiento en nuestras vidas. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos en esta mañana, Señor, y nos pueda mostrar, Señor, todo aquello que necesita ser cambiado en nuestra vida. Ayúdanos a no conformarnos, Señor, a este siglo. Ayúdanos, Señor, a de verdad buscar tu rostro para que tu poder pueda transformarnos de tal manera que vivamos de verdad la vida cristiana, Señor. Oh Dios, yo te entrego una vez más todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Y te pido que tú me uses en esta mañana para poder hablar tu palabra con poder, para poder hablarnos a cada uno de nosotros. Vuelve a hacer el milagro una vez más de hablarnos a cada uno de los que estamos aquí y cada uno de los que van a escuchar este mensaje a través de los medios de comunicación, Señor. Yo te pido que tú unjas mis palabras con tu Santo Espíritu y con poder, Señor, para que pueda realizar la obra para la cual tú la envías. Y por el poder y la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia de las tinieblas. Declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu y te pido que tu Espíritu vivifique tu palabra. Oh Dios, que ninguna hueste espiritual de maldad pueda resistir tu presencia en este lugar, Señor, y tenga que salir huyendo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esas palabras que Samuel le dice a Saúl, de que cuando el Espíritu Santo viniera sobre su vida, profetizaría y sería mudado, sería transformado, sería cambiado en un nuevo hombre, es muy similar a lo que muchos siglos después experimentaron los discípulos de Jesús en aquel aposento alto, cuando fue derramado sobre sus vidas el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Samuel le dice a Saúl que cuando el Espíritu Santo venga sobre él, profetizará. Lo primero que ocurre cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas es que hay señales externas de haber sido investidos por el poder del Espíritu Santo. Y estas señales vemos que en Saúl fue el profetizar, y en los primeros discípulos fue también profetizar y también el hablar nuevas lenguas. Y con el paso de los siglos, estas señales se siguen repitiendo cuando somos investidos por el poder del Espíritu, profetizamos o hablamos en nuevas lenguas. La señal más común de haber recibido el poder del Espíritu es hablar en nuevas lenguas. Pero debemos de ir con cuidado de no quedarnos ahí y ya está. Porque hoy en día se enfatiza tanto en las iglesias pentecostales acerca de la necesidad de hablar en lenguas y el profetizar, aunque el profetizar no tanto, que nos olvidamos realmente el fondo o el motivo por el cual somos investidos de poder de lo alto. No podemos quedarnos con las señales externas y ya está. Y desgraciadamente hoy en día muchos cristianos se conforman con las señales externas y han convertido estas señales del hablar en lengua y el profetizar en el fin último, cuando esto es un gran error. Las señales externas no son más que una muestra de haber sido investidos por el poder, pero no es el fin de ser investidos de poder. El fin de ser investidos de poder es, como le dice Samuel a Saúl, el ser transformado, el ser mudado en otro hombre o en otra mujer. Lo que hacemos hoy en día muchas veces es, pues imaginaros que pongo a la venta mi casa y llega un comprador y me da una señal para comprar mi casa. Y yo me pongo tan contento con la señal que me ha dado que ya no le reclamo el resto del valor de la casa. Esto que nos parece tan absurdo es lo que espiritualmente hacemos con mucha frecuencia. Y recibimos las señales del poder del Espíritu y nos conformamos con las señales del Espíritu como si eso fuera el todo. Pero eso no es más que una señal.
El todo es que el Espíritu Santo nos transforme y seamos cambiados en nuevos hombres y nuevas mujeres. Hay cristianos que se conforman con hablar en lenguas, pero no permiten que el poder del Espíritu los transforme de día en día. Hay cristianos que creen que porque un día se convirtieron y experimentaron ciertos cambios, ya es suficiente, pero no se preocupan de dejar que el Espíritu siga transformándoles de día en día. Y este es un grave error, porque el que ha sido investido de verdad por el poder del Espíritu no se conforma, sino que cada día lucha por hacer morir las obras de la carne. Cada día lucha con el poder del Espíritu para ser liberado de sus cadenas. Cada día busca a Dios para que el Espíritu Santo vaya transformando su carácter y vaya quitando de él y cambiando en él todo lo necesario para poder vivir de verdad la vida cristiana. Y la vida cristiana no es la vida que vivimos aquí en el local, porque cuando venimos aquí al local todos tenemos cara de domingos, todos tenemos cara de santos, todos somos buenísimos. La vida cristiana se tiene que vivir en medio de las personas con las que nos relacionamos cada día. La vida cristiana se tiene que vivir en nuestras casas, en nuestro trabajo, allí donde estemos. Tenemos que ser luces. A veces confundimos la vida cristiana con la vida religiosa, y realmente lo que llevamos es una vida religiosa creyendo que estamos viviendo la vida cristiana. Pero aunque pueda parecer parecido, valga la redundancia, aunque nos pueda sonar parecido, no tiene nada que ver una cosa con otra. La vida religiosa consiste en venir a las reuniones, en cantar y en orar. Incluso algunos leen también en su casa y oran en su casa, pero casi siempre como si fuera un rezo. Nosotros los cristianos evangélicos que nos jactamos o nos sentimos orgullosos de que nosotros no rezamos, nosotros oramos. Sin embargo, muchas veces nuestras oraciones se parecen más a un rezo que a una oración, porque repetimos palabras, repetimos frases que hemos aprendido y que nos suenan bien, pero que realmente con ellas no estamos buscando la voluntad de Dios. Realmente con esas palabras no estamos buscando la presencia de Dios. Simplemente estamos acallando nuestra conciencia, porque como ya hemos orado, entre comillas, ya estamos satisfechos. El que vive una vida religiosa siente en su corazón, aunque no lo diga con sus palabras, porque hemos aprendido a no decir aquello que sabemos que no conviene decir. Es decir, que nos hemos vuelto muy políticamente correctos. Sí, yo no voy a decir nunca que yo no oro, sino que, bueno, a veces rezo, porque claro, yo sé que eso pues no estaría bien en un pastor, ¿eh? Si yo reconozco que no oro en mi casa, no estaría bien. Entonces he aprendido a hablar y a decir las cosas que yo sé que es lo que se espera que yo diga o hable. Pero la verdad es que muchos cristianos han cambiado su vida cristiana por una vida religiosa, en la que se limitan a venir a los cultos, porque es lo que toca. El domingo por la mañana, ¿qué vamos a hacer mejor que ir al culto? O vamos al culto simplemente porque de esa manera acallamos la conciencia. No, yo soy mejor que fulanito porque fulanito no suele venir y yo sí vengo. Cantamos porque, bueno, porque en conjunto suena bien que cantemos todos. Pero realmente no buscamos la presencia de Dios, no buscamos el poder de Dios, no buscamos que la presencia de Dios nos transforme. Sin embargo, el cristiano verdadero también viene a los cultos y no falta a los cultos, porque sabe que en la carta a los Hebreos dice que no debemos de dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Y insisto, como hago siempre que cito este versículo, Hebreos no dice no dejando de congregarnos los domingos, dice en términos generales, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, el cristiano no debe de dejar de congregarse nunca que la iglesia se reúna. Pero el cristiano no viene simplemente por acallar su conciencia.
El cristiano que de verdad vive una vida cristiana no viene a buscar la presencia de Dios al culto, sino que viene con la presencia de Dios en su corazón. El cristiano que vive de verdad la vida cristiana no viene a cantar, viene a alabar a Dios, que es mucho más que cantar. El cristiano que vive una vida verdaderamente cristiana no viene a escuchar una predicación, viene a escuchar la voz de Dios para ver qué es lo que Dios quiere hablarle en ese día. El cristiano que vive la vida cristiana no viene a las reuniones solamente por venir, sino que viene para ser ministrado por el poder del Espíritu. El cristiano que lleva una vida religiosa, como os decía antes, en su casa no ora y no lee la Biblia, o si lo hace, simplemente lo hace por la fuerza de la costumbre o para acallar su conciencia. Mientras que el que vive una vida cristiana de verdad, ora en su casa para buscar el rostro de Dios. Y lee la Biblia para poder ver si su vida está siendo reflejada por lo que dice las Escrituras. Lee la Biblia no solamente por rellenar un espacio de tiempo o por un aumento de conocimiento. El cristiano de verdad lee la Biblia para conocer mejor a Dios, porque Dios se ha revelado a través de la Biblia. Y lee la Biblia también para que Dios le pueda hablar y pueda ver qué áreas de su vida necesita ser cambiada todavía. Y el cristiano verdadero que vive la vida cristiana ora no para repetir frases aprendidas, sino para buscar el rostro de Dios, para poder ser tocado por el poder del Espíritu a fin de ser transformado en todo lo que todavía necesita ser cambiado. El cristiano de verdad necesita el poder del Espíritu para ser transformado de día en día, porque el cristiano no puede o no debe de conformarse con una vida religiosa. Hemos sido llamados a tener una vida abundante en la que el poder del Espíritu pueda fluir en nosotros y a través de nosotros, obrando una transformación que comienza en nuestro corazón, pero que debe de manifestarse en el exterior, en toda nuestra forma de vivir. Hay cristianos por ahí que viven como les da la gana y dicen, no, es que yo soy santo por dentro. Pues te digo que está engañado. No se puede ser santo por dentro si por fuera no eres santo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si Cristo ha sido engendrado en tu corazón, de Cristo tienes que estar revestido y tienes que verse a Cristo en tu vida. El cristiano que de verdad busca a Dios manifiesta la vida de Cristo en todas sus maneras de vivir y con todos los que convive. Pablo es un ejemplo de la transformación que el poder del Espíritu obra en el cristiano. Porque no solamente fue transformado en el día que tuvo su encuentro con el Cristo resucitado camino de Damasco, sino que el apóstol Pablo fue transformado de día en día. En su encuentro con el Cristo resucitado, Pablo pasó de perseguidor a perseguido. Pablo pasó de ser un defensor de la salvación por el cumplimiento de la ley a ser un defensor de la salvación por la gracia inmerecida de Dios. Esta transformación podría haberle hecho entrar en un estado de conformismo porque ya había cambiado suficiente. De ser un fariseo cumplidor de la ley a experimentar la salvación por pura gracia. Fue una transformación profunda y rotunda. De ser perseguidor, de ir hacia Damasco para perseguir a los cristianos, en convertirse en un perseguido que tuvo que salir huyendo de Damasco. Hoy en día muchos cristianos que han experimentado una transformación menor todavía que el apóstol Pablo ya se dan por satisfechos. Pero Pablo no se dio por satisfecho porque amaba de verdad a Dios y porque de verdad fue lleno del Espíritu Santo, por lo que buscaba cada día a Dios y cada día buscaba la ministración del Espíritu para que cada día el poder del Espíritu fuera transformándolo a la imagen de Cristo.
Esto lo podemos apreciar a través de sus cartas. Vamos a ver la transformación que el Espíritu Santo fue obrando en Pablo a través de los años. Vamos a empezar leyendo en Gálatas capítulo 2 y vamos a leer la última parte del versículo 6. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas: a mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Quiero deciros que esta carta, la carta a los Gálatas, fue la primera carta que escribió el apóstol Pablo. Por lo que estas palabras las podemos situar en torno al año 48 o 49. Y yo no sé vosotros, pero yo puedo vislumbrar en estas palabras un poco de el orgullo del fariseo de fariseos que era Saulo. Sabéis que Pablo, antes de convertirlo, era conocido por su nombre hebreo, que era Saulo, y él era fariseo de fariseos. Y en estas palabras podemos apreciar todavía el orgullo de ese fariseo. Yo, de los de reputación, es decir, de los apóstoles que fueron apóstoles antes que yo, que convivieron con el Maestro, que vivieron 3 años a los pies de Jesús, de nada tengo que aprender de ellos. Pero vamos a ver con el paso de los años cómo la búsqueda del Espíritu Santo hizo que fuera transformado. Vamos a leer ahora en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 9. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 9. Dice el apóstol Pablo: yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Esta carta fue aproximadamente la 4ª carta de las que nos quedan hoy en día que escribió el apóstol Pablo. Y se sabe que fue escrita alrededor del año 55 o 56. En este versículo vemos como el poder del Espíritu estaba obrando en Pablo, transformándolo. Y solo habían transcurrido entre 6 y 8 años entre la carta a los Gálatas y esta primera carta a los Corintios. Y vemos como ya no se siente igual a los demás apóstoles. Él en la carta a los Gálatas decía que era igual a los demás apóstoles, que no tenía nada que envidiarle a los demás apóstoles. Sin embargo, en esta carta, cuando solo habían pasado entre 6 y 8 años, él ya dice: soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol. El apóstol Pablo no se conformó con la transformación obrada en su encuentro con el Cristo resucitado. Pablo va dejando que el poder del Espíritu lo siga transformando a lo largo de toda su vida. Porque tampoco se conformó con esta transformación o con este cambio experimentado en estos 6 u 8 años, sino que él siguió dejando que el Espíritu Santo siguiera transformándolo cada día que pasaba. Vamos a ver lo que Pablo opina unos poquitos años después en la carta a los Efesios capítulo 3 y versículo 8. La carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 3 versículo 8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. La carta a los Efesios la escribió el apóstol Pablo entre los años 60 y 62. Es decir, solamente habían transcurrido entre 4 y 7 años desde que escribió su primera carta a los Corintios. Y en este tiempo, Pablo no solamente se dedicó a predicar y a establecer iglesias. Pablo se dedicaba tiempo suficiente a buscar el rostro de Dios para que el poder del Espíritu pudiera seguir transformándolo. Porque vemos como a lo largo de estos pocos años la percepción que Pablo tenía de sí mismo había seguido cambiando. Ya no se sentía el más pequeño de los apóstoles, ahora se sentía el más pequeño de los cristianos.
El poder del Espíritu estaba obrando en Pablo desde su conversión hasta este momento, de tal manera que el día de su conversión fue transformado, como os decía antes, de perseguidor en perseguido, del defensor a ultranza de la salvación por el cumplimiento de la ley, a la salvación por pura gracia, por la gracia inmerecida de Dios. Y en su conversión él se sentía como cualquiera de los otros apóstoles que habían convivido con Jesús. Pero conforme fueron pasando los años, él dejó que el Espíritu Santo obrara en su corazón y cambió su percepción y dejó de sentirse igual a los demás apóstoles y empezó a sentirse como el menor de los apóstoles. Pero no se conformó con eso. Muchos cristianos nos hubiéramos conformado con esto, pero él no se conformó y siguió buscando el rostro de Dios y siguió dejando que el poder del Espíritu lo transformara. Y ya en este momento, cuando escribe esta carta a los Efesios, ya no se siente el más pequeño de los apóstoles, sino que se siente el más pequeño de los cristianos. Hoy en día muchos cristianos se hubieran conformado con la transformación obrada por el poder del Espíritu y con la tremenda obra realizada por el apóstol Pablo, por lo que se sentirían satisfechos con lo conseguido hasta este momento y pensarían que no necesitan cambiar más. Pero Pablo, que de verdad estaba lleno del Espíritu Santo, no se conformó, sino que siguió dejando al Espíritu Santo que obrara en su corazón y siguiera transformándolo hasta el día de su muerte. Vamos a leer ahora en una de sus últimas cartas, cuando ya le quedaba poco para ser ajusticiado por el loco del emperador Nerón. Vamos a leer en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice el apóstol Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta carta la escribió el apóstol Pablo entre los años 62 y 63. Solo había pasado entre 1 y 2 años desde la carta a los Efesios. Y en ese año o 2 años que habían transcurrido, el apóstol Pablo había sido transformado, había seguido siendo transformado por el poder del Espíritu y ya no se consideraba el más pequeño entre los cristianos, ahora se consideraba el mayor de los pecadores. Creo que la vida de Pablo debería de servirnos de lección, porque hoy en día hay muchos cristianos que cuando hablan de su vida dicen: yo cambié mucho cuando me convertí, pero resulta que desde que me convertí hasta ahora sigo igual. Hay muchos cristianos que dicen: no, yo antes de convertirme era un borracho y ahora, bueno, solo bebo para sentirme un poco alegre y ya está. O antes de convertirme yo era un gran fumador, ahora me fumo un cigarrillo de vez en cuando y ya está. Antes yo era un mujeriego y ahora pues soy fiel a mi mujer, pero bueno, de vez en cuando miro alguna página de internet de estas pornográficas. No podemos conformarnos con el cambio que experimentamos el día de nuestra conversión. Necesitamos seguir siendo transformados cada día por el poder del Espíritu. Necesitamos buscar a Dios cada día para experimentar los cambios que todavía necesita nuestra vida cambiar. Y a veces caemos en el error de pensar que la transformación que obra el Espíritu Santo en nosotros solo afecta a nuestra vida espiritual. Por ejemplo, el Espíritu Santo despierta en nosotros el deseo de buscar a Dios, o el deseo de orar, o el deseo de leer la Biblia, o el deseo de tener comunión con los hermanos y ya está. Pero no es así. Es verdad que el Espíritu Santo nos transforma y nos hace sentir esos deseos de buscar a Dios, de leer la Biblia, de orar. Y cuando no sentimos esos deseos es que estamos contristando al Espíritu Santo en nuestra vida y no le estamos dejando obrar en nuestros corazones. Pero no solamente el Espíritu Santo quiere transformarnos en el área espiritual de nuestra vida.
El Espíritu Santo quiere transformar nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, nuestra vida vecinal. El Espíritu Santo quiere transformar cada área de nuestra vida. Toda nuestra vida tiene que quedar afectada por el poder del Espíritu. Toda nuestra vida tiene que ser transformada por el poder del Espíritu. Tenemos que abrirle en la puerta de nuestro corazón de par en par a Jesús para que pueda entrar y su Espíritu pueda transformar cada área de nuestra vida. Esto es como si después de hacer una obra, una reforma en toda nuestra casa, dejáramos a los equipos de limpieza y le dijéramos, bueno, mira, os permitimos que limpiéis la entrada, el comedor y la cocina, pero no os metáis en las habitaciones. Muchas veces hacemos eso con Dios. Muchas veces dejamos que el Espíritu Santo entre en ciertas áreas de nuestra vida, pero hay áreas que nos gustan, que a lo mejor a nuestra conciencia le parece que estamos bien, y que entonces no dejamos que el Espíritu Santo entre y nos transforme. Pero el Espíritu Santo no se conforma con ciertas áreas de nuestra vida. El Espíritu Santo quiere que le abramos las puertas de todas las habitaciones de nuestra vida para poder entrar en cada área de nuestra vida y poder transformarnos cada área de nuestra vida. Si el cristianismo en el mundo occidental hoy en día es tan frío, tan apático y tan religioso, es porque hemos contristado al Espíritu Santo en nuestras vidas. Algunos de los cristianos actuales en el mundo occidental nunca han permitido que el Espíritu Santo los llenara y por tanto nunca han experimentado el poder del Espíritu en sus vidas. Otros tuvieron señales de haber recibido el poder del Espíritu porque hablaron en lenguas o profetizaron, pero como os decía al principio, no se dejaron tocar realmente por el poder del Espíritu, sino que convirtieron las señales en un fin, en vez de dejar que el poder del Espíritu hiciera su obra en sus corazones. Y otros quizás sí que fueron llenos del Espíritu Santo en el pasado, y el poder del Espíritu Santo los transformó, pero por su apatía, por sus excusas y por su falta de celo empezaron a dejar de buscar a Dios, de tal manera que empezaron a contristar al Espíritu Santo. Y hoy en día no son más que una mala caricatura de lo que fueron en el pasado. A veces entramos en la dinámica de convertir la vida llena del poder del Espíritu en una vida religiosa, en la que nos conformamos con ir a la iglesia los domingos y ya está. Y en el mejor de los casos, el resto del tiempo vivimos una vida aparentemente buena o humanamente buena. Y digo en el mejor de los casos porque hay muchos que ni siquiera, que luego salen de las puertas de las iglesias y son un mal testimonio para aquellas personas con las que se relacionan. Pero hay muchos que han aprendido a vivir la vida cristiana y en sus casas son buenas personas. Son humanamente, para los vecinos, son buenos vecinos. Pero sin embargo su vida está carente de poder espiritual. Su vida espiritual está en la UCI, está en coma profundo, porque han dejado de tener comunión con Dios. Han comenzado a realizar oraciones casi aprendidas y ya está, pero no entran en comunión con Dios. No dejan que los ríos de agua viva puedan correr por su interior, porque no acuden a la fuente. Los ríos de agua viva nacen bajo el trono de Dios y del Cordero, y por tanto, para poder saciar nuestra sed y para que los ríos de agua viva puedan correr en nuestro interior, necesitamos acudir al trono de Dios. Cuando buscamos a Dios en nuestras casas, tenemos que buscarlo no con frases aprendidas, tenemos que anhelarlo celosamente, tenemos que ser como el profeta Elías. Santiago nos dice que Elías oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió durante 3 años y medio. Y después Elías volvió a orar fervientemente y oró para que lloviera, y llovió.
Pero para obtener la respuesta tuvo que orar fervientemente, y la palabra fervor viene de hervor, es decir, viene de hervir. Dentro de nosotros tiene que haber un fuego, un anhelo por la presencia de Dios, y cuando ese fuego está en nuestro corazón y buscamos a Dios de verdad con el fuego de nuestro corazón, entonces el poder del Espíritu nos ministra y nos transforma en todas las áreas de nuestra vida. El cristianismo verdadero es una vida en constante cambio. Es una vida en la que el poder del Espíritu nos lleva a ser transformados de día en día. El poder del Espíritu tiene que tocarnos y hacernos arder con el fuego santo. La vida cristiana verdadera es lo que le ocurrió al apóstol Pablo, que fue dramáticamente transformado en su encuentro con el Cristo resucitado, pero que no entró en conformismo, sino que buscó a Dios cada día, se llenó de la presencia de Dios cada día, de tal manera que cada día él fue transformado por el poder del Espíritu. Y os digo que es muy triste que hoy en día nos pase como el apóstol Pablo le dijo a los cristianos de Galacia, que les dijo que habiendo comenzado por el Espíritu, vayamos a terminar por la carne. Además de la transformación que día a día sufrió el apóstol Pablo, como hemos visto a través de sus cartas, quiero terminar leyendo lo que le escribió a los cristianos de la ciudad de Filipos. Vamos a leer en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14 nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si Pablo, al que ninguno de nosotros le llegamos a la suela de los zapatos, no pretendía haberlo alcanzado ya, sino que proseguía a la meta, ¿cuánto más nosotros necesitamos no conformarnos y seguir buscando la presencia del Señor, para que el poder del Espíritu siga transformándonos hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo? La vida cristiana, como os decía antes, no consiste en venir a los cultos y ya está. Es verdad que tenemos que venir, tenemos la responsabilidad delante de Dios de venir, porque escrito está, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero la vida cristiana no consiste en venir a los cultos y ya está. La vida cristiana consiste en vivir en el Espíritu y dejar que cada día el poder del Espíritu nos vaya transformando en cada área de nuestras vidas. No hay área en nuestra vida que le podamos decir al Señor: mira, yo no quiero que me cambies aquí, yo no quiero que cambies esto de mí, yo no quiero que cambies esta parte de mi carácter, yo no quiero que cambies esta forma de sentir, no quiero que cambies. Todo tiene que ser cambiado, todo tiene que ser tocado por el poder del Espíritu y transformado, porque en nosotros no hay nada nuevo, no hay nada bueno. Sino leer, creo que es el principio del profeta Isaías, que Dios dice que somos una podrida llaga, que desde la cabeza hasta los pies somos una podrida llaga. Necesitamos ser transformados totalmente desde la cabeza hasta los pies. Tenemos que ser transformados en nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Tenemos que ser transformados totalmente. Y esto es un proceso que debe de durar toda nuestra vida, como le ocurrió al apóstol Pablo, que él reconoce que no había alcanzado todavía la estatura de la plenitud de Cristo, sino que proseguía hacia adelante. La asistencia a las reuniones de la iglesia no son la vida cristiana, son una pequeña parte de la vida cristiana, una pequeña parte necesaria. ¿Sabéis? Es como una cosa que se llaman oligoelementos, que son elementos que están en muy pequeñas cantidades en nuestro cuerpo, pero que si faltan nos producen enfermedades graves. El venir a las reuniones no es la vida cristiana, es una pequeña parte de la vida cristiana, pero muy necesaria.
Pero limitar la vida cristiana a venir los domingos al culto y los demás días conformarnos con hacer una oración casi aprendida no es suficiente. Dios nos anhela celosamente, y cuando no acudimos a su presencia estamos contristando al Espíritu Santo, y por tanto no estaremos experimentando en nuestra vida el poder transformador del Espíritu. Y si el Espíritu Santo te ha hablado en este día, no salgas de este lugar y olvides la predicación. Tienes que tomar decisiones en tu vida. No la pospongas hasta mañana, porque mañana no sabes si estarás vivo. Y las decisiones que tienes que tomar tú, no las puede tomar nadie por ti. Voy a volver a ponerte un ejemplo que ya os he puesto en otras ocasiones. Pero imaginaros que vais al médico y el médico os dice: tenéis un cáncer maligno que solamente podéis salvar la vida si os sometéis a una operación que yo os quite el cáncer. Y yo, cuando ya acaba de darme el diagnóstico, cojo, le doy la mano al médico y le digo: muchas gracias, doctor, por haberme dado el diagnóstico. Y me voy y me olvido de lo que me ha dicho el médico. ¿Sabéis lo que pasará si hago eso? Que en poco tiempo moriré por el cáncer. Necesito tomar la decisión, no importa todo lo atareada que esté mi vida. Necesito tomar una decisión, irme al hospital y someterme a la operación. Pues esto que lo vemos tan natural en la vida física, nos cuesta de entenderlo en la vida espiritual. Necesitamos tomar decisiones en nuestra vida en cuanto a nuestra comunión con los hermanos, en cuanto a nuestra relación con la iglesia, en cuanto a nuestra asistencia a las reuniones. Pero tenemos que tomar decisiones en nuestra vida también. No es suficiente con pensar: bueno, yo en el pasado fui o hice. Hoy es cuando necesitamos tomar las decisiones para que volvamos a experimentar el poder del Espíritu en nuestras vidas. Mañana quizás sea demasiado tarde. Quizás mañana cuando te levantes, si es que el Señor permita que te levantes, los pájaros del enemigo se han comido esa semilla que hoy Dios ha depositado en tu corazón. No dejes pasar más tiempo. Toma las decisiones que tienes que tomar en tu vida para que puedas experimentar el poder transformador del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a tomar las decisiones oportunas para dejarnos tocar de verdad por el poder del Espíritu, para ser transformados a la imagen de Cristo. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra y gracias por tu poder, gracias por tu Espíritu, gracias porque no nos dejaste huérfanos, gracias, Señor, porque tú nos has dado las herramientas necesarias para poder vivir la vida cristiana. Yo te pido, Espíritu Santo, ahora que tú nos ministres. Te pido, Espíritu Santo, que tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros. Que tú vayas trayendo revelación a nuestras vidas de las áreas que necesitan ser cambiadas en nuestra relación contigo y en nuestra relación con las personas con las que nos relacionamos, Señor. Danos luz y sabiduría para saber cuáles son las áreas que necesitan ser transformadas, que necesitan ser cambiadas. Y te pido que tú enciendas tu fuego en nuestros corazones, Señor. Oh Dios, que la vida cristiana no sea una religión que practicamos, sino que de verdad practiquemos una relación personal e íntima contigo para poder permitirte que tu poder nos transforme, Señor. Yo te pido que tú envíes tu Espíritu en este día, Señor, para llenar nuestras vidas, para transformarnos, Señor. Oh Dios, yo te pido que tú nos hables, Señor, y que nos ayudes a tomar las decisiones oportunas. Dios, reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos, Señor, nuestra incapacidad para cambiar por nosotros mismos. Pero reconocemos, Señor, que tú nos has dado el poder del Espíritu para ser transformados. Solamente hace falta que te busquemos, Señor, que te pongamos en primer lugar en nuestras vidas. Yo te pido, Espíritu Santo, que no salgamos igual que hemos entrado. Yo te pido, Señor, que protejamos la semilla con la sangre de Jesús, para que tu semilla pueda dar fruto en nuestros corazones.
Oh Dios, yo te pido que nos ayudes a tomar las decisiones oportunas para vivir la vida cristiana abundante, no la vida religiosa, Señor. Para ser luz en medio de las tinieblas, para poder ser la sal del mundo, Señor. Conviértenos a ti de verdad. Oh Dios, y guárdanos de todo mal. Ayúdanos, Señor, que cuando salgamos de este lugar, no salgamos de tu presencia, sino que tu presencia nos acompañe cada día, en todo lugar, en todo tiempo, en toda circunstancia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.